Si le parece bien, vamos a estar empezando entonces este espacio. Vamos a orar primero y luego entonces nos adentramos en el tema que vamos a estar tratando en esta mañana. Padre bueno y Dios de infinita misericordia, Señor, nos complace el poder estar delante de tu presencia desde temprano, el esforzarnos un poco, Señor, y adelantarnos a la mañana y poder expresar la gratitud que hay en nuestro corazón por la noche que nos permitiste, Señor, descansar como todas, tu mano que nos sostiene, la verdad, Señor, que alienta nuestro corazón, la esperanza también, Señor, que nos ayuda en medio de las luchas en este mundo. Te agradecemos, oh Dios, vemos tu mano siempre sobre nosotros y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar sobre la importancia que tiene tu palabra, la importancia que tiene incluso esta tierra que has hecho para beneficio del hombre. Ayúdanos, Señor, en esta nueva tarea de estudiar, Señor, ahora el Pentateuco. Ayúdanos y dirígenos. Nuestro deber, Señor, es acercarnos a ti a través del conocimiento de tu palabra. Sabemos que nos bendices a través de ella, nos perfeccionas a través de ella. Que sea de provecho para nosotros, Señor, todo este tiempo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por los varones ya presentes y gracias por esta nueva oportunidad que nos das de amanecer primero, Señor, ante ti, antes que nuestros afanes, antes que nuestras obligaciones, ante ti, Señor. Gracias. Muchas gracias y asístenos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como he sabido de ustedes, a través de una encuesta se determinó que los próximos libros que estaremos estudiando, analizando a través de esta participación, este estudio en el que invitamos a que todos participen, fue entonces el Pentateuco. Así que hoy vamos a iniciar el Pentateuco. Y vamos a iniciar pues con Génesis, como todos sabemos, el primer libro de la Escritura. Y para hoy pues quisiera hacer una introducción como se sugería entonces en el chat de varones. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nos referimos al Pentateuco, debemos partir siempre del autor. Y según la mayoría de los cronologistas serios, Moisés escribió el Pentateuco unos 1500 años después del inicio del conteo cronológico que vemos en Génesis 5:3. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a leer en Génesis 1, por lo menos lo que nos compete en esta primera o seguro la segunda reunión, fue o ocurrió 1500 años antes de que Moisés entonces lo plasmara por escrito. Y eso puede llegarse a esta conclusión a través de la cronología que encontramos en Génesis. Génesis presenta específicamente dos cronologías que nos ayudan incluso a determinar la edad de la tierra. Pero en Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Bien, desde ese punto en adelante se puede estudiar y se llega a la conclusión entonces que cuando salía Israel de la esclavitud egipcia, habían pasado ya 1500 años después de la creación. Ahora debemos recordar que el pueblo venía de una esclavitud de 400 años en Egipto y siempre la esclavitud tuvo un gran impacto sobre la mente y las costumbres del pueblo de Israel. Así que 400 años en el que estaban expuestos a creencias, expuestos a cosmovisiones totalmente distintas. Aún la vida religiosa del pueblo de Israel era y fue trastocada por estos 400 años en esclavitud. Fueron expuestos a distintas cosmovisiones que circulaban incluso en el antiguo Medio Oriente. Debemos recordar que Egipto para este tiempo era la capital del mundo.
Así que allí circulaban todo tipo de enseñanzas, creencias, cosmovisiones. Y la arqueología nos muestra con mucha evidencia que Moisés no fue el primero en escribir sobre el origen del mundo. Ahora, como nosotros defendemos la doctrina de la inspiración plenaria, orgánica y verbal, entonces damos fe de lo que escribió Moisés y que esto es cierto en cuanto al origen del mundo. Pero cuando Moisés escribió, ya había en ese momento múltiples historias que pretendían ofrecer un origen del mundo. Y Moisés tuvo acceso a todas ellas. Recordemos que Moisés, por la providencia divina, fue educado en las cortes de Faraón. Así que la literatura famosa de esa época estuvo completamente a su disposición. Y de hecho, es correcto afirmar que Moisés estuvo cercano a todo ese tipo de formación, de educación. Él tenía a su alcance todo tipo de escritos. Algunos de los más conocidos son como el relato que se conoce como Enuma Elis. El Enuma Elis habla del relato de la creación desde un punto de vista no, digamos, escritural, no dado al pueblo de Israel. También está el relato babilónico de la creación, el poema épico de Gilgamesh. Todos ellos hablan de la creación del universo, todos ellos hablan también incluso de un diluvio. Así que esta variedad de relatos que circulaban en ese momento Egipto estuvieron al alcance de Moisés y pretendían hablar del origen. Así que esto llevó a muchos en la antigüedad, de hecho podemos señalar más específicamente lo que se conoce como la alta crítica textual, a afirmar que Moisés en realidad lo que hizo fue una colcha de retazos de distintos escritos de las mitologías de la época, y que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en realidad estamos frente no a una historia original, sino a una historia que pretende describir varios aspectos de la creación enseñados desde las distintas cosmovisiones que acabamos de señalar. Esto es la crítica que se presenta. Y pudiéramos entonces preguntarnos, antes de ir al texto, y quizás no vamos a ir al texto en este día, ¿por qué entonces Moisés escribió a una generación que ya había pasado 1500 años, como lo afirmamos, desde que Dios había creado el universo? ¿Por qué Moisés escribió acerca del origen del mundo cuando ya el pueblo de Israel había escuchado tanto por medio de las enseñanzas del paganismo? Y yo creo que debemos presentar una respuesta. Moisés escribió sobre la creación para hacer dos cosas: contrarrestar la falsedad y enseñar la verdad. Piense por un momento que el pueblo, al estar sumido en la esclavitud y haber recibido toda esa formación falsa, tenía ahora que saber en verdad cómo Dios había creado. No como los dioses, no como, digamos, dentro de la mitología que habían escuchado, se había originado el hombre y el mundo, sino cómo este mundo en verdad fue hecho por Dios. Así que él contrarrestó la falsedad, pero también enseñó la verdad del origen del mundo. Él debía en este caso instruir al pueblo acerca de lo que nosotros que entendemos es el creacionismo, desde la perspectiva inspirada, dada por Dios para el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos del creacionismo, como lo muestra en este caso la Escritura, debemos partir de Génesis 1:1, en el que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es determinante entonces para el pueblo de Israel, como es determinante para nosotros, el entender que al hablar del creacionismo estamos acercándonos a una descripción que Moisés hace de el poder, la majestad de Dios. Los primeros 3 capítulos de la Biblia, estos escritos por Moisés, constituyen la base completa de nuestra fe. Estos 3 primeros capítulos
son el pilar de nuestro acercamiento adecuado a Dios. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Israel y nosotros no vemos a Dios como creador, entonces no es digno de adoración. Si Él no tiene el papel de gobernador de todas las cosas, entonces Él no puede legislar sobre el actuar del hombre. Si quitamos los 3 primeros capítulos, como de hecho así lo hacen algunas corrientes como la de la alta crítica textual, diciendo que los 3 primeros capítulos son una invención, como decía hace un rato, solo un retazo que Moisés presentó, o que son más bien una ilustración de la vida del hombre. Si nos acercamos inapropiadamente a lo que contó Moisés en los primeros 3 capítulos, no entenderemos nada. De hecho, podemos decir que se cae absolutamente todo. No vamos a entender lo grande y vergonzoso del pecado porque lo cuenta en los 3 primeros capítulos, lo justísimo que es Dios al sentenciar con la muerte al hombre porque lo muestra en los primeros 3 capítulos, la necesidad que tiene el hombre de la salvación, la belleza de la promesa del Mesías también está allí. Nada de esto podría ser tomado por nosotros apropiadamente si olvidamos o si rehusamos que los 3 primeros capítulos de la Biblia en realidad son la base de toda nuestra fe. Todo se encuentra allí en estos 3 primeros capítulos que vamos a estar estudiando. De hecho, nada tendría sentido desde el punto de vista ético o moral para el hombre si quitamos estos 3 primeros capítulos. La idea de una existencia separada de la ejecución soberana de Dios no es para nada bíblica, no es para nada cristiana. De hecho, promoveríamos un ateísmo si no leemos apropiadamente estos 3 primeros capítulos. Nuestra relación con Dios está claramente basada en que la mano de Dios fue el creador de todo lo que existe. Como dice el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces aquello que nos narra Génesis en una forma adecuada es lo que debemos nosotros tener presente para poder describir a Dios, describir la creación, describir nuestra relación con Él. ¿Y cómo nos muestra el capítulo 1 a Dios en la creación? Y quisiera entonces rápidamente, como estamos haciendo una introducción, mostrar cómo muestra entonces, cómo señala Génesis capítulo 1 la creación. Entonces lo presento así. Génesis 1 nos muestra la creación como un acto libre de Dios, número 1, como un acto de la Trinidad, número 2, como una creación que es de la nada o que proviene de la nada, o ex nihilo, como se enseña. Número 4, como una creación completa pero dependiente. Y número 5, como una creación para su gloria. Lo repito, cuando leemos Génesis 1, en el acercamiento que debemos tener a este relato, no podemos simplemente leerlo. Debemos ver que la intención de Moisés es mostrar que la creación es un acto libre de Dios, es un acto de la Trinidad, es una creación de la nada, es una creación completa pero dependiente, es una creación para su gloria. En los minutos que nos hacen falta entonces, mis hermanos, es un acto libre de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a este texto que acabamos de leer, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señalar que Dios creó los cielos y la tierra es claramente reconocer que no hubo antes de este versículo 1 algo que moviera a Dios distinto a su soberana voluntad. Dios no necesitaba absolutamente nada y Él decide libremente crear. Todas las cosas que existen, no porque Dios se vio obligado a crearlas, sino porque Él libremente decide hacerlo. Si nosotros nos acercamos a Génesis capítulo 1 sin entender que Dios ya aquí
estaba en su plena seidad, soberanía, inmutabilidad, que estaba completo en todo lo que Él es, mostraríamos entonces la creación como una necesidad para Dios. Y Dios no necesitaba la creación. Así que al hacer todas las cosas, Él las hace solo por su voluntad. Lo segundo que decíamos hace un momento es que es un acto de la Trinidad. Y en esta porción, en el capítulo 1, vamos a darnos cuenta cómo es sumamente trinitario. Nos muestra entonces la primera declaración del pluralismo o de la manifestación plural de la deidad. Es allí en el capítulo 1 donde encontramos: entonces dijo Dios, hagamos, en el plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y todos sabemos que no se refiere a los ángeles, porque los ángeles no tienen poder creativo. Hay una conversación en la Trinidad para crear. Por lo tanto, Génesis 1 ya de antemano nos habla no solamente de un poder, de Dios actuando libremente, sino mostrándonos en la divinidad una pluralidad. Nos muestra la Trinidad actuando. Y nos vemos entonces después, vamos a poder ver más adelante cómo se desarrolla apropiadamente este concepto. El Padre crea, el Hijo crea, el Espíritu Santo también crea. Pero desde Génesis 1 se nos muestra ahora a la Trinidad creando. Entonces, número 1 es un acto libre de Dios, número 2 es un acto de la Trinidad, número 3 se nos muestra también en Génesis 1 que la creación viene de la nada, o como se ha llamado históricamente ex nihilo, una creación de la nada. Hebreos 11, versículo 3 nos da fe de esto, cuando dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El cristianismo ha insistido a lo largo de toda la historia que la creación no vino de una materia o de un material preexistente. El paganismo sí insiste en eso, pero nosotros señalamos que Dios tuvo tal poder en la creación que Él parte de la nada, y la nada, nada es. Y el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen es Dios, como lo enseña Romanos 4:17, ¿verdad? De manera entonces que al momento de leer el pasaje podemos comprender: en el principio creó Dios, vemos la libertad de Dios, vemos su autoridad y vemos tomar de la nada para crear las cosas que luego serían. Así nos insiste el texto. Ahora, como lo vamos a ver, esta creación posee un orden, y eso lo veremos cuando nos adentremos específicamente al relato detallado de Génesis capítulo 1. Ahora estamos en la introducción. Lo cuarto que debemos señalar es que Génesis 1 nos muestra la creación como una completa creación pero dependiente. ¿Qué queremos decir con que fue completa pero dependiente? Y es que no nos enseña, Génesis 1, 2 y 3, no nos enseña que Dios creó, o más bien le dio un impulso a la creación para que ésta evolucionara o se desarrollara apropiadamente. Todo lo que nosotros encontramos en la creación fue hecho a plenitud por Dios. De hecho, aquella sentencia que vemos en Génesis 2 es digno de repasarla o recordarla. En Génesis 2, versículo 1 al 3 dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Entonces la Biblia no nos enseña que la creación se encuentra en una constante evolución desde que Dios intervino. No es como si Dios le permitiera a la creación que llegara a su plenitud por sí mismo. Todo lo que Dios hizo, tal como lo hizo en la creación, fue así y sigue siendo así. De hecho, recordemos el final de Génesis 1, que nos dice: y vio todo lo que había hecho
perdón, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Génesis 1 termina asegurando que Dios creó ya y creó todas las cosas. Génesis 2 nos va a mostrar la perfección de esa creación, pero en Génesis 1 ya se nos habla de cómo la creación es una terminada, es una obra terminada. El mundo hecho por Dios en Génesis 1 es un mundo ideal que cumple todo el propósito por el cual Dios lo creó. La vida es completamente, digamos, sostenible. No necesita nada más. Ella misma posee del poder divino todo lo necesario para ¿qué? Para subsistir, para permanecer. El reposo divino, como lo vemos allí en Génesis, no habla sino de cómo hay una completa creación, gloriosa creación. Y de hecho hay una similitud impactante entre Génesis 1.1 y Génesis 2.1. En Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 2.1 dice, fueron acabados los cielos y la tierra. O sea, el propósito completo de Génesis 1 es mostrar cómo Dios crea todo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Es una creación completa, es una creación ideal. Ahora, para terminar este punto es necesario que reconozcamos que aun cuando hablamos de una creación completa, esto no quiere decir que Dios lo que hace es crear lo existente y soltarlo, que de allí en adelante es independiente. No, para nada. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios no solamente creó todo lo que debía crear, sino que también hace sostenible, porque Él mismo con su poder vive constantemente sosteniendo lo que Él ya hizo. Recordemos que algunos afirman que Dios es como un relojero que le dio cuerda al reloj y lo dejó. Nosotros creemos que esto no es así. Creemos que Dios no solamente trabajó creando todas las cosas hasta su totalidad, como lo enseña Génesis 1, sino que después de eso sostiene, Él es sustentador de todo lo que crea. Por eso la vida sigue siendo sostenible en este planeta por el poder de Dios. La Biblia nos enseña entonces que todas las cosas siguen siendo sustentadas por Él, por su poder, lo dice Hebreos 1.3. Y por último, en cuanto a esta introducción que estamos haciendo al acercamiento de Génesis y específicamente de Génesis 1, es que la Biblia presenta la creación como una obra para la gloria de Dios. Y de hecho esta gloria es reconocida por el mismo Dios. Leíamos hace un momento Génesis 1 al final, en el que dice que vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera, y fue la tarde del día 6. La gloria de la creación es coronada con el día de reposo. Ese día en el que se va a adorar a Dios completamente por lo creado, por su obra. Así que vemos que el propósito de la creación, el propósito de todas las cosas que fueron hechas en la creación, es que caminen naturalmente al reconocimiento de la gloria del Creador, que todo vaya dirigido al reconocimiento de Él. Los cielos cuentan la gloria de Él, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Recuerden, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La belleza y la perfección entonces de la creación muestra que Dios merece toda gloria. Y de hecho, la razón nada más de todo, el hecho de que hoy estemos escuchando pájaros cantar, de que dentro de un rato veamos cómo el sol va saliendo una vez más en este día, cómo experimentamos la naturaleza, debería llevarnos a postrarnos de rodillas y reconocer la majestad, porque todo tiene ese propósito, la majestad y la gloria de Dios. Incluso pensemos esto, que tal es el propósito de la creación, que el apóstol Pablo nos enseña que la misma tierra fue afectada por el pecado, y ella anhela volver a hacer aquello que fue la razón de su existencia desde el propósito de la creación. Romanos 8, versículos 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es como si Pablo dijera, la creación fue hecha para adorar a Dios, pero ella está siendo esclavizada y sometida a propósitos distintos. La misma tierra quiere ser liberada para cumplir aquello que fue el propósito de su existencia, a adorar al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos muestra Génesis capítulo 1? En él vamos a encontrar entonces una creación que es detallada en este relato como un acto libre de Dios, como un acto de la Trinidad, como una creación que proviene de la nada, como una creación completa pero dependiente de Dios y como una creación completa, absolutamente dirigida para su gloria. Oremos entonces, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitir que estemos delante de tu palabra en este inicio de esta intención de leer el Pentateuco. Padre, gracias por dirigirnos en esta introducción, entendiendo que todas las cosas las haces tú para tu gloria. Qué bueno, Señor, es recordar la majestad de tu poder al traer de la nada a la existencia de todo lo que hoy es. Ayúdanos, Señor, a ser humildes al acercarnos a esta porción bíblica, reconociendo que somos beneficiados completamente al ser puestos en esta tierra en la forma en la que la hiciste. Y aún como nosotros, nuestro propio cuerpo cuenta de tu gloria, de tu poder. Gracias, Señor, muchas gracias por esta introducción que hemos hecho hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.